Muy buenas tardes, compañeros y compañeros de la promoción 74 Colegio Municipal de Cúcuta, compañeros, profesores, docentes, profesoras, colegas de mi colegio San José de Cúcuta, a mis alumnos del colegio, a mis alumnos de escuela dominical allí de la iglesia cristiana, a mis amigos, a mis compañeros, a mis hermanos en Cristo Jesús, a la familia de carne y sangre, a la familia de la fe, a mis vecinos y a toda aquella persona que bien tenga ver y escuchar este video. Amén. Reciban muchas bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, por supuesto, estoy aquí con ese deseo nuevamente de hablar de la palabra de Dios. Pero por supuesto que usted sabe quién soy yo. Obvio. Correcto, el profe Ramón. Sí, Señor, estoy aquí. El Señor me coloca el querer como el hacer por su buena voluntad para llevar ese mensaje de salvación a todo aquel que lo quiera recibir. Y la historia siempre la hago con la bendición del Padre, el amor del Hijo y el poder del Espíritu Santo para la gloria y honra de mi Señor Dios Todopoderoso y para añadir cada día más bendiciones a nuestras vidas en todas las demás áreas. Amén. La historia que me regala el Señor es una historia muy bonita. Allí está en la Biblia, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 24. La historia narra que el rey Ben-Hadad, rey de los sirios representa allí al pueblo que no conoce de Dios, el pueblo que no quiere las cosas de Dios. Decide ese rey de Siria sitiar, encerrar al pueblo de Samaria, al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Y el mensaje es que nadie puede entrar ni salir, es decir, hasta que se rinda ese pueblo. Así eran las luchas, las guerras. Y los sirios entonces rodearon la ciudad, acamparon ahí, montaron tiendas, trajeron artículos, alimentos, carruajes, vestuarios, carpas, de todo, para vivir ahí el tiempo que fuera necesario. Por supuesto, con todos los suministros de bebida, comida, etc. Y la situación pues es de esperar que ante tal condición esa ciudad tenía que colapsar y empezaron a escasear los alimentos. Llegó el hambre, la carestía, todos los artículos subieron de precio, la economía se estranguló, un caos, tanto que la palabra que dice que una cabeza de asno, es decir, un repollo, y por decir algo el estiércol de paloma, que era una legumbre, llegó a costar precios exorbitantes, muy caros, y escaseaba. Y eso es normal cuando ocurre una situación de esa terrible. El pueblo empieza a pasar hambre, empieza a sufrir por esas condiciones. Y la historia dice allí que un día se paseaba el rey de Israel allá en las murallas y oyó cuando una de las mujeres le gritó: «Rey, sálvame, ayúdame». Y el rey le dice: «¿Pero cómo te puedo ayudar? Yo no soy Dios para darle vida, no tengo cómo». Entonces es que esta mujer hicimos un trato y dijo que matáramos mi hijo y nos lo comiéramos hoy y mañana mataremos el de ella para comérnoslo
y ella no lo hizo, sino que lo escondió. Y el rey de Israel, al escuchar esta versión, se estremeció, se llenó de furia, de pánico, rasgó sus vestiduras. La historia dice que se vistió de cilicio, una ropa áspera, y de una vez pensó en Dios para echarle la culpa. Esto viene de parte de Dios y sobre todo del profeta de Dios, Eliseo. Y así sucede cuando las cosas no salen bien, cuando las cosas no salen torcidas, malas, difíciles, entonces le echamos la culpa a Dios, porque no reconocemos que son las malas decisiones, las malas compañías, los malos asesoramientos, los momentos menos oportunos para realizar tales transacciones, etcétera, etcétera. Nunca consultamos a Dios pero sí le echamos la culpa a Dios. Es decir, absurdo, pero esa es una terrible realidad. Entonces el rey dijo: que Dios me perdone, dijo el rey de Israel, que Dios me perdone si la cabeza de Eliseo no va a ser cortada. Es decir, estaba furioso contra el profeta de Dios y envió uno de sus emisarios, uno de sus mensajeros, y la historia dice que Eliseo estaba en su casa hablando con los ancianos y oyó cuando venían por él y mandó a cerrar las puertas, salió y lo confrontó, y a uno de sus mensajeros, o sea, la mano derecha del rey, le dijo: hoy le declaro que mañana a esta hora habrá abundancia de alimentos. Va a haber harina, va a haber cebada, trigo, etcétera, todo a precios muy económicos. Va a haber abundancia de comida mañana a esta hora. Y el mensajero del rey, la mano derecha, dudó de esa palabra, de esa profecía. Dijo: aún si Dios así abriera la ventana de los cielos, es imposible, porque la escasez nos muestra el hambre que estamos pasando allí. Entonces el profeta Eliseo le dijo: pues tú lo vas a ver, pero no vas a comer. Tremenda la situación cuando el hombre pone en duda la palabra de Dios, porque para Dios nada es imposible. Y allí dice la historia que habían 4 leprosos. Por su condición de lepra, ellos vivían fuera de la ciudad de Samaria y allá les daban los alimentos, etcétera, pero ellos vivían a las afueras. Y cuando ocurrió el encerramiento del sitio, entonces ellos quedaron ahí afuera. Hicieron el siguiente análisis: los 4 leprosos, personas que pasan desapercibidas, personas que no tienen ninguna figuración en el ámbito espiritual, digámoslo así. Lo miramos como personas de baja condición espiritual, pero el Señor dice, de lo más vil y menospreciado, el Señor escoge para avergonzar a la gente. Y nadie contaba con que esos leprosos iban a ser usados por Dios. Cuando llegaron, hicieron este razonamiento los 4 y dijeron: si entramos a la ciudad, a Samaria, allá adentro nos morimos de hambre porque no hay nada que comer. Si nos quedamos acá, pues también vamos a morir de hambre porque no hay alimento. Pero si damos media vuelta y nos dirigimos al campamento de los sirios, pues allá hay 2 opciones. Primera, que nos maten.
o segunda que nos dejen vivir. Es decir, allí, en el campamento de los sirios, ocurre una muerte segura o una muerte probable. Así que vamos hacia allá, porque el Señor había colocado ese pensamiento en ellos. El Señor coloca el querer como el hacer por su buena voluntad. Y al anochecer se dirigieron los 4 leprosos en esa oscuridad hacia el campamento de los sirios. Y el Señor trabaja con eso, con personas que le creen, con personas que se deciden que a pesar de las circunstancias, las adversidades, los momentos críticos, aún le creen a Dios. Y Dios necesita solamente eso para Él operar, porque Dios suplirá todo lo que haga falta de acuerdo a sus riquezas en gloria. Y cuando ellos decidieron avanzar por ese camino, entonces Dios desde los cielos orquestó ruidos de estruendos, de carruajes, de caballos, de hombres que avanzaban hacia el territorio del campamento. Al oír esto, los sirios se asustaron, entraron en pánico y oyeron que venía toda esa gente, multitud, y salieron despavoridos y dejaron todo en el campamento, todas las provisiones, ropa, carruajes, alimentos, bebidas, y huyeron espantados, porque ellos habían pensado que los sirios se habían alineado o hecho alianza con otros pueblos y que venían en contra de los sirios. Eso fue lo que ellos pensaron. Cuando los 4 leprosos llegaron allá al campamento, encontraron todo eso ahí a su disposición. El Señor les entregó esas bendiciones y ellos empezaron a disfrutar de esas bendiciones, a comer, a beber, etc. Y entraron en este razonamiento: no estamos haciendo bien, hay que ir allá a compartir los alimentos, hay que compartir las bendiciones, hay que llevar las buenas nuevas a nuestra gente que está allá en la ciudad sufriendo. El Señor nos manda a llevar este mensaje de salvación, esta palabra de vida, esta palabra de poder, esta palabra que es alimento, que es el maná del cielo. Vamos a compartir, y eso es lo que estamos haciendo por estos medios, llevando esa palabra de Dios viva y eficaz, porque allí hay mucha gente que está necesitada, que está hambrienta de la palabra de Dios, por sus problemas, por sus situaciones. Entonces el Evangelio son las buenas nuevas que hay que ir a llevar, porque no podemos callar de lo que Dios ha hecho en nosotros y por nosotros en nuestras vidas. Y dice la historia que los 4 leprosos dijeron: vamos a avisarle al rey de todos que vengan. Y el rey, temeroso, asustado allá, envió una delegación, porque parecía que era una encerrona que le iban a hacer. Y llegaron y se dieron cuenta que era verdad. Entonces el rey ordenó a la mano derecha que ordenara la salida, y él se paró en la puerta, y al salir la multitud, alegre, contenta, lo atropellaron, y esta mano derecha del rey, el GPS, cayó muerto. Y se cumplió la profecía del profeta Eliseo, que dijo: tú lo verás, pero no comerás. Esa es la tremenda situación. La palabra de Dios es viva y eficaz, se cumple. Así que toda la historia que ocurre en el Antiguo Testamento, que es bíblico, que es histórico, que es real, que ocurrió, hoy en día tiene su mensaje también y ocurre en el plano espiritual. Ahora las guerras no son contra carne y sangre, sino contra potestades, huestes de maldad, de inmundicia. Por eso el enemigo, que Dios lo reprenda, viene a sitiar
a encerrar la mente de las personas. Y allí está la persona en un estado de tristeza, de soledad, de angustia, de ansiedad, de depresión, de miedo, de temor, de soledad, de fracaso, porque el enemigo le tiene sitiada la mente. No permita, amigo, compañero, hermano en Cristo, no permita que el enemigo Satanás llegue a sitiar su mente. Pongámonos la armadura de Dios, la espada de la fe, el escudo de la salvación, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón, la sandalia, toda la armadura de Dios. Y estemos siempre en comunión con nuestro Padre Celestial, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, allá viviendo en el palacio con el Rey, todos los días sentado a la mesa, porque Él nos sacó de lo de bar y nos dijo, tú comerás en mi mesa todos los días. Y eso es lo que estamos haciendo, alimentándonos de ese maná y llevando las buenas nuevas a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a las personas que nos oyen o nos ven, ese mensaje de salvación. No permita que el enemigo te encierre, no permite que el enemigo vaya a sitiar tu mente. Recuerde que nosotros tenemos la mente de Cristo y hay que alimentarla con los pensamientos de la palabra de Dios. Aleluya, Cristo vive para siempre. Bendiciones en Cristo. Amén, amén.